Apertura. Perfecto, Vicky, me avisas si compartimos entonces la pantalla. Ya, un momento y primero pues hago la Dale, introducción y por luego supuesto, ya te por damos el supuesto. espacio. Perfecto. Dale. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en esta convocatoria que ha hecho AmCham, precisamente basados en el contexto de lo que está sucediendo en el país, y vimos la emergencia de poder realizar esta reunión de gran impacto para todos nosotros, el empresariado de nuestra comunidad. Conjuntamente con AmCham en Cartagena, pues hemos promovido esto precisamente también con el capítulo OSAC de la región Caribe, para poder dar a ustedes una, una presentación más amplia de todo el panorama que se viene presentando. Tenemos la suerte de contar con nuestro invitado especial, Pablo Enciso, quien es el gerente de Serinpetrol, y ha hecho un excelente panorama en otras instancias, y por qué no invitarlo pues para que esté con nosotros precisamente presentándonos esto que tanto queremos conocer de la mano de un experto como es Pablo. Quisiera entonces, para quienes no conocen a Pablo, presentarlo. Pablo es el gerente general de Serinpetrol. Cuenta con una amplia experiencia académica en temas de política, relaciones internacionales, planeación estratégica y posconflicto. Lo ha llevado a escribir en distintos medios de comunicación y participar como panelista especializado en temas relacionados con riesgos sociopolíticos, geopolíticos y de seguridad, tales como en Foro Semana, la revista Semana y Dinero. Ha sido asesor y director de proyectos de consultoría y análisis de riesgos por más de 26 años en diferentes países, así como para varias compañías multinacionales y grupos económicos de diversos sectores. Quisiera aprovechar este momento también para, además de darle la bienvenida a Pablo Enciso, quiero pues hacer una mención especial al RSO de la embajada en la región norte, es Johnson. John, si me puedes escuchar, buenas tardes. Y lo mismo a nuestro co-chair de seguridad, que es Carlos Lindermeyer. Carlos, buenas tardes y bienvenido. Entonces, no siendo más, quiero darle la bienvenida pues a Pablo. Tenemos a Mafe. Mafe, nuestro agradecimiento por todo el tema de la logística y estas tras pantallas. Y lo mismo tenemos a Alejandra. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes, y estamos todos listos para que puedas entonces darle el espacio para Pablo y que él pueda compartir. Bienvenidos todos, y estaremos prestos al final para poder hacer algunas preguntas. Gracias, Vicky, muy gentil. Cordial saludo para todos. Es un placer estar acompañándolos hoy en la reunión. ¿Ya puedo compartir pantalla? Afirmativo. Perfecto. Sí. Yo apago aquí mi cámara y micrófono. ¿Sí están viendo ya mi pantalla? Aún no. ¿Ya pueden ver la Alejandra, presentación? No. no. Entonces repitamos el ejercicio acá de compartir pantalla. Compartir allí. Ahora sí. Ahora sí. Súper, ok. Estupendo. Entonces, buenas tardes nuevamente para todos. Vamos a, durante los próximos minutos, a compartirles algunas ideas, algunas apreciaciones y algunas proyecciones también sobre el contexto actual de la seguridad en Colombia. Vamos a hacerlo a la luz de unas presentaciones que en estos días hemos elaborado como parte de un contingency planning que desarrollamos para algunas compañías multinacionales aquí en Colombia, a las cuales tengo el gusto de asesorar desde hace ya algunos años atrás. Cuenten con algo, y es que, alejándonos un poquito de lo políticamente correcto que predomina hoy en todos lados, hoy uno nota en analistas de todo tipo el afán de sonar políticamente correctos, y a veces por sonar políticamente correctos no decimos las cosas que
que hay que decir. No las decimos con la franqueza, la honestidad y la transparencia con que hay que decir ciertas cosas, sobre todo en ciertos momentos históricos que viven los países. Y estamos a veces muy preocupados por las formas, por el qué pensarán, por el qué dirán, por cómo interpretarán, por no herir susceptibilidades. Vivimos en un mundo en donde fácilmente nos convertimos en agresores y terceros fácilmente se victimizan. Y eso nos lleva a posturas a veces medias tintas, que no son ni chicha ni limonada, como dice la expresión popular. Entonces vamos a tratar de ser muy francos con ustedes sobre la apreciación y demás. Por supuesto, como todos los análisis y todos los analistas, independientemente de la latitud y orientación política, ideológica, religiosa, lo que ustedes quieran, probablemente la visión tendrá algunos sesgos producto de las vivencias propias mías como analista, y suele suceder. Ese es el caso para todos los analistas, desde los más encumbrados como Francis Fukuyama hasta los más sencillos como este servidor que los acompaña hoy en día acá. Entonces, dicho eso, vamos a iniciar con la presentación. Vamos a hablar un poco de el mundo en que vivimos hoy. Es un mundo bastante complejo. Es el mundo, no Colombia, ni siquiera Latinoamérica, es el mundo. Vivimos en un mundo que perfectamente se marca dentro del acronismo de la matriz VUCA, un mundo volátil, altamente incierto, donde es muy difícil anticiparte los acontecimientos, porque la situación cambia y cambia muy rápido. Evoluciona a una velocidad que a veces desborda la capacidad de las organizaciones y las personas de entender lo que está pasando. Es supremamente complejo. Y esa complejidad se pone de manifiesto, sin duda alguna, en lo que estamos viviendo en Colombia hoy. Hay muchas cosas que parecen ser, en esto que estamos viviendo los colombianos, hay muchas interpretaciones de eso que parece ser, pero cuando uno levanta la alfombra encuentra mucha cosa. Es un tema bastante complejo, que tiene unos antecedentes, que no obedece a una coyuntura, como algunos han querido quizás interpretar de manera bastante subjetiva y liviana, probablemente, y que es muy ambiguo, susceptible de muchísimas interpretaciones, ¿cierto? Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos hoy? Hoy estamos viviendo, Colombia, un paro nacional que en teoría, y subrayo en teoría, inició el 28 de abril. Es un paro nacional convocado por una organización estructurada hace un par de años largos atrás, que se gestó al inicio del gobierno del actual presidente, el Comité Nacional del Paro, así se denomina. Una organización integrada por una serie de stakeholders, de grupos de interés sociales de diferente orden. Allí tenemos las centrales obreras de trabajadores más importantes del país, uniones sindicales de diferentes sectores, tenemos asociaciones de estudiantes universitarios mayormente, no una, varias asociaciones de estudiantes universitarios, tenemos comunidades indígenas y representantes de nuestras tribus nativas de diferentes territorios de Colombia, y una multiplicidad de actores más que conforman esta organización del Comité Nacional del Paro. Estamos entonces en el contexto y en la coyuntura de un paro nacional. ¿Cómo llegamos aquí? Es quizás la pregunta interesante. ¿Cuál es el contexto que uno haría? ¿Cómo llegamos a esta situación hoy en Colombia? Algunos medios de comunicación extranjeros y locales incluso, este bias, estos sesgos hoy muy típicos de la prensa, no solo en Colombia, en el mundo, son un fenómeno alarmante, preocupante, simplemente preocupante, porque la prensa es nada más ni nada menos que el cuarto poder. La prensa es, en teoría, el poder que se encarga de vigilar los otros poderes. Es parte integral hoy en día en la sociedad de los chequeos y los balances, de los contrapesos y los controles que deben existir en una sociedad, y que existen en las sociedades modernas y en las repúblicas modernas desde que se acabó el absolutismo, cuando teníamos un rey que legislaba, ejecutaba y ejercía la justicia. Hoy tenemos una pluralidad de poderes en los sistemas democráticos. Entonces, la prensa juega un rol supremamente importante. Entonces, se ha tratado de interpretar que esto obedece a una reforma tributaria que fue planteada por el gobierno y que generó una reacción en masa de una serie de actores sociales,
y que esa situación es, digamos, el origen de donde estamos. La apreciación, tal apreciación es, por supuesto, bastante liviana. Para entender dónde estamos hay que ir hacia atrás en el tiempo. Un primer elemento que uno tendría que mencionar de dónde venimos es Colombia está en este momento en el 5º año de la implementación de un acuerdo de paz, lo que los entendidos llaman una etapa de post-acuerdo o post-conflicto. Los centros de pensamiento más importantes del mundo que han estudiado acuerdos de paz, conflictos, etcétera, la Rand Corporation, por ejemplo, el Instituto Catalán de Paz, los centros de pensamiento de la Banca Mundial, el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, bueno, universidades como la Universidad de Columbia, Nueva York, los Andes, han hecho N número de estudios sobre posconflicto y en particular sobre el conflicto de Colombia. Y esos estudios coinciden en varias cosas. Uno de esos estudios, o una coincidencia de esos estudios más bien, tiene que ver con que normalmente un periodo de post-acuerdo es una etapa que en tiempo puede durar entre 5 y 7 años aproximadamente. Y es definida como una etapa de tiempo bastante frágil, compleja, muy delicada, en la que pueden pasar varias cosas. La Rand Corporation dice que hay un 50-50 chance, un 50-50% de chance de que durante ese periodo de posacuerdo puedan haber recidivas del conflicto o que de pronto el acuerdo fracase. Estamos entonces en esa etapa, viviendo esa etapa en Colombia. Se nos ha olvidado porque hoy vivimos mucho, hoy en día amarrados al momento, a la coyuntura. Entonces estamos en la mitad de una pandemia y la pandemia hoy gobierna la manera de pensar y alrededor de la pandemia gravitan todos nuestros análisis de sus efectos, consecuencias, de los tiempos que va a durar la pandemia, pero se nos olvida de dónde venimos, ese acuerdo bastante controversial, por supuesto, y que no es objeto de lo que vamos a charlar aquí hoy en día. He tenido la oportunidad de charlar en extenso y debatir en extenso esto en algunos paneles que he estado invitado por empresas y por la revista Semana, incluso con diferentes tipos de analistas colombianos de todo orden, incluyendo Ariel Ávila, que por estos días se ha vuelto muy popular por redes sociales en la mitad del paro. Pero sí cabe acotar algo sobre el proceso de paz para movernos en la presentación, y es que uno de los legados del proceso de paz, desafortunado legado, diría yo, es la polarización política. El país, Colombia, como resultado del proceso de paz, quedó profundamente dividido. Hoy es supremamente difícil tener discusiones civilizadas, no apasionadas, sobre lo que pasa en Colombia, porque fácilmente una discusión pasa de los argumentos a los tonos altisonantes y a las agresiones verbales y a los adjetivos calificativos que no deben ser. Entonces estamos viviendo un enorme grado de polarización en Colombia entre quienes estaban de acuerdo con el proceso de paz, con sus razones, que probablemente las tienen, quienes no estaban de acuerdo con el proceso de paz, que también, por supuesto, tienen sus argumentos y sus razones, y la sociedad colombiana quedó supremamente fragmentada, dividida prácticamente en dos. Un terrible legado, porque en teoría un proceso de paz debe hacer exactamente lo contrario. Un proceso de paz, se supone, debe aglutinar a una sociedad alrededor de un objetivo común: reconstruir un país, reconstruir una institucionalidad, sobreponerse a unos fenómenos o problemáticas que han generado un conflicto interno en un país. Y evidentemente, eso no pasó. Viniendo más para acá en el tiempo, hace un par de años largos hubo un cambio de gobierno, el gobierno que firmó ese acuerdo salió y llegó el presidente Duque al poder en Colombia, perteneciente a un partido de centro-derecha, con una agenda de centro-derecha, a gobernar, en teoría, con una agenda de centro-derecha. El mismo día de la posición del presidente Duque, su adversario en la segunda vuelta, el mismo día, en una tarifa diferente, planeó y delineó las acciones que la oposición iba a seguir durante los 4 años de este gobierno,
y básicamente eso se resume en una frase casi textual, palabras más, palabras menos, producida por este caballero líder hoy de uno de los sectores más beligerantes de la oposición política del gobierno, cuyo nombre todos conocemos, y quien dijo en esa tarima: le vamos a movilizar al país. Lo anunció hace 2 años y medio. Le vamos a movilizar al país. Le vamos a movilizar al país. El gobierno inició, por supuesto, su gestión con una agenda de centro derecha, con un tono bastante conciliador. Algunos en la derecha le reprochan eso a Duque, ser excesivamente conciliador. Algunos consideran, o en medio de, y han sido, como tenemos esta virtud con los colombianos para ser supremamente críticos y ácidos a veces con los comentarios y con las críticas, que al presidente le ha faltado carácter y decisión para manejar la crisis. Algunos hablan de que quisieran que se apretara los pantalones, ve uno por redes sociales constantemente los mensajes pidiendo al presidente más firmeza y fortaleza para el manejo del acontecer de la vida hoy en Colombia. Pero cuando el presidente Duque se posesiona, arranca entonces con una agenda que pretende ser más conciliadora. El expresidente Uribe, cuando nomina y cuando propone a Duque para competir en esta consulta interna que hubo, estaba apuntándole a tener en el gobierno a una persona con un carácter no tan radical de derecha, por lo menos a los ojos y a la percepción de la opinión pública. Ustedes se acuerdan entonces, vamos a 2019, inician las protestas sociales en Colombia. Ojo con esto, un mes después, casi que exactamente un mes después del inicio de las protestas sociales en Chile. Un mes después, nosotros vamos corridos con el modelo chileno en el tiempo 4 semanas. 4 semanas. El estallido social en Chile, violento, completamente inesperado allá, que ya sabemos las consecuencias que tiene y va a tener a futuro. La constitución de Pinochet desaparece, Chile va para un nuevo constituyente, ¿cierto? Un mes después, ese modelo, esa situación empieza a presentarse en Colombia. El Comité Nacional del Paro convoca un paro nacional en el 2019, en el último trimestre del 2019, y se inician las protestas sociales en Colombia. Entonces, es toda una génesis, es todo un proceso para llegar aquí a donde estamos al 28 de abril del 2021. Es toda una génesis, hay toda una serie de pasos y de vivencias que se han venido dando de tiempo atrás en Colombia, que han venido creando unas condiciones, para que situaciones como esta se presentasen. Esas condiciones se han venido presentando, se han venido moldeando con el paso del tiempo. Las protestas sociales del 2019 se ven súbitamente interrumpidas como otras muchas cosas más de Colombia y del mundo, cuando en marzo, abril del año pasado se presenta la pandemia. Y la pandemia ralentiza esa protesta social. Todos nos vamos a la casa, nos vamos al home office, y los manifestantes se encuentran ante una muralla, porque la idea, por supuesto, era, desde que se inicia la protesta social, iniciar una agitación y una inestabilidad en lo político y en lo social. Y ojo con eso, que la idea, tengo que ser claro, probablemente era la idea de algunos actores políticos y sociales, no de todos los actores y políticos y sociales que estamos viendo hoy en día articulados alrededor del paro. Entonces viene la pandemia. La pandemia como fenómeno mundial ha tenido unos efectos supremamente complejos en muchas cosas. Parece haber como un acuerdo en que la pandemia ha exacerbado una serie de fenómenos sociales que estaban allí latentes en las sociedades de los diferentes países desarrollados, países en vías de desarrollo, y la pandemia ha tenido este efecto como catalizador de esos fenómenos. La palabra exacerbado implica los ha sacado a la luz, eran riesgos que estaban allá latentes y estaban esperando emerger y han emergido con la pandemia. Uno de esos temas es la inequidad social, por ejemplo. Un fenómeno que preocupa a economistas, a politólogos, a políticos, a todo el mundo de la sociedad. Porque la inequidad social es un fenómeno que viene presentándose de tiempo atrás. Cada vez hay en el mundo una mayor concentración de la riqueza. Y la inequidad social es en particular un fenómeno transversal y supremamente delicado en América Latina como región.
en América Latina como región. Muchos le atribuyen los altos índices de violencia en la TAM a la inequidad social y a los elevados índices de inequidad social. Pero la pandemia también produce otras cosas. Produce una regresión en los índices de pobreza y miseria en los países de América Latina, que habían logrado durante la primera década de este siglo avanzar un poco en esos indicadores. Y también produce altos niveles de desempleo, y produce incertidumbre, y produce ansiedad, y produce más ninis, más jóvenes que ni estudian ni trabajan en las ciudades. Chicos expuestos jóvenes expuestos y la juventud expuesta al abordaje de bandas criminales, de grupos insurgentes, como en el caso de Colombia, sin ninguna oportunidad. Y la pandemia saca todo eso a flote. Entonces tenemos una serie de antecedentes que involucran nuestro acuerdo de paz, la agenda de la oposición política, una vez se posiciona el gobierno, las políticas públicas de un gobierno de centro derecha, la pandemia y una serie de fenómenos sociales que estamos viviendo hoy con más fuerza, que tienen que ver con el presente, con cómo llegamos aquí. No llegamos producto del azar, ni esto es producto de como algunos insinúan, de una falla de cálculo, que evidentemente la hubo, por supuesto, de parte del gobierno al sacar una reforma tributaria, ¿cierto?, en un momento tan complejo como el que estamos viviendo. En materia económica, si ustedes me preguntan a mí, yo soy supremamente crítico de esa escuela, esa réplica de la escuela de los Chicago Boys de la época de Pinochet en Chile, en Colombia. Y me refiero a algo de lo que los tecnócratas colombianos se precian enormemente en todos los foros económicos del mundo, y es en nuestra excesiva ortodoxia. Hoy la palabra excesiva cabe. Colombia fue uno de los pocos países del mundo, he escuchado que incluso el único, pero para cubrirnos de poder estarnos equivocando, vamos a decir que uno de los pocos países del mundo al que se le ocurrió pasar en la mitad de una pandemia una reforma tributaria, al que se le ocurrió que este era el momento oportuno para tramitar tal cosa. Entonces, esa falla de cálculo, yo diría que esa desconexión del gobierno con la realidad de un país, con los índices de desempleo que tenemos, los índices de informalidad que tenemos y los sentimientos de la gente. Algo que algunos han definido como falta de empatía con la situación. Terminó propiciando un detonante perfecto para todo un fenómeno que se venía gestando de tiempo atrás. Entonces, estalla la protesta social, ¿cierto? Y se argumentan una serie de razones. El Comité Nacional del Paro venía presentando unos pliegos de tiempo atrás, arrancaron con 6 puntos, luego 13 puntos, y ahora estamos ante una lista de mercado de más de 100 puntos de peticiones del Comité Nacional del Paro, que tienen de todo con botica. Ahí hay una petición porque se reanuden los diálogos con el ELN, por citar un ejemplo. Allá hay peticiones relacionadas con eliminar la aspersión aérea contra los cultivos ilícitos, pero también hay peticiones con respecto a eliminar leyes que pretendían generar cambios en el sistema de prestaciones sociales del país, pero también hay peticiones relacionadas con la matrícula cero para los estudiantes. 100 y pico de requerimientos y de peticiones que son en apariencia, ojo con esto, en apariencia, y subrayo eso, en apariencia, las motivaciones del paro. Pero cuando levanta uno la alfombra, uno se percata de que hay mucho más, hay mucha más tela para cortar que debajo de ese pliego, Algo que hace complejo entender el asunto, les decía, vivimos en un mundo ambiguo donde las interpretaciones son a veces complicadas de hacer, es la multiplicidad de actores que estamos enfrentando aquí en esta movilización social. Desde mi punto de vista, en mi opinión, hay en la movilización social unos actores sociales que persiguen unos objetivos completamente lícitos, completamente transparentes, lógicos y racionales. Y me refiero a actores como, por ejemplo, las asociaciones de estudiantes de Colombia. Si hay algo que nos une a todos los colombianos y de las pocas cosas que a veces estamos de acuerdo, además de apoyar a la Selección Colombia, es que todos estamos aburridos con la corrupción en este país. Todos tenemos claro que el cáncer que carcome a Colombia es la corrupción.
estudios de transparencia, de justicia por la transparencia y ONGs de ese estilo, de corte especializadas en temas de construcción, dicen que en Colombia se van 60 billones al año robados literalmente por un entramado de corrupción que existe dentro del sistema político en Colombia. Entonces hay actores sociales que tienen razones y justificaciones y motivaciones para legítimamente estar inconformes con lo que pasa en el país. Y esos actores, y algunos de esos actores, tienen entonces unas motivaciones y unos propósitos perfectamente legítimos dentro de una masa de población que siente que el Estado no está satisfaciendo, dentro del marco de una democracia, las cosas esenciales que una democracia debe proveer a una ciudadanía y una sociedad como un todo. Se supone que ese es el objetivo de un sistema político como la democracia. Pero hay otros actores cuyos intereses, estimados amigos, son bastante más complejos y rayan esos intereses en algunas ocasiones en lo ilegal, en lo ilegítimo. Hay actores políticos fuertemente involucrados en la protesta social. Esto no solo se trata de actores sociales per se, aquí hay actores políticos que están tratando de articular la protesta social como un instrumento para la consecución de objetivos y metas políticas. Están instrumentalizando la política como parte de su estrategia para obtener objetivos y ganancias en la procura del poder en Colombia. Esos actores, de manera más astuta, de una manera menos visible, menos de frente, utilizan las herramientas hoy en día preferidas por ese tipo de actores, las redes sociales, para instigar, incentivar, motivar, generar disrupción, promover el irrespeto hacia la autoridad y la desobediencia civil, y están en este momento tratando de sacar provecho de la situación que está pasando el país para ganar poder, para obtener más poder. La meta de esos actores políticos está planteada hacia adelante en las elecciones del próximo año, el 2020, y hay muchos actores políticos aquí, tras bambalinas, que están en este momento jugando a la política con las necesidades de los actores sociales. Hemos visto nosotros, no de ahora, también de tiempo atrás, esta bipolaridad, esta personalidad bipolar de algunos alcaldes de las principales ciudades del país, que con una increíble facilidad salen un día literalmente a despotricar y acabar con la reputación de la fuerza pública, tildándolos de abusadores de los derechos humanos, sindicándolos de que el abuso de fuerza es una práctica sistemática y promoviendo el cambio de la doctrina de los entes castrenses, su cambio, su reestructuración, su reorganización. Y al día siguiente salen a lamentar la muerte de los policías y los intentos de incendiar policías vivos dentro de los CAIs. Un discurso bastante complejo de entender, bastante complejo de entender. La explicación subyace probablemente en que esos alcaldes están allí en las alcaldías ejecutando su gestión, no orientados por el interés general de los ciudadanos en cada una de esas ciudades que ellos en teoría representan, sino por los intereses particulares de una agenda política y de un partido político, que en este momento se enfocan, en el caso de los alcaldes de Cali y Bogotá, muy probablemente a tratar de llevar en el 2022 a un candidato de su vertiente política al poder en Colombia. Eso ha hecho que en medio de esta situación tan compleja que tenemos, varios alcaldes de Colombia sean más parte del problema que de la solución. Hemos visto todos la actitud dubitativa, por llamarla de alguna manera, preocupantemente dubitativa del alcalde de Cali, que permitió que Cali cayera básicamente bajo un asedio, como en los viejos castillos de la época medieval, una ciudad completamente encerrada por hordas de vándalos. Y la gente empezando a sufrir síntomas de desabastecimiento. Una ciudad, para quienes estimamos y apreciamos a Cali, como el caso mío, que tengo grandes amigos caleños a quienes aprecio, porque son gente sensacional los caleños. Y Cali, que es una ciudad tan encantadora, no puede menos que darle a uno cierto grado de tristeza y desolación y frustración ver lo que ha pasado en Cali en los últimos años.
Y en esa situación le cabe una enorme responsabilidad al primer policía del municipio. La primera autoridad de policía del municipio es el alcalde de la ciudad. Es el alcalde de la ciudad. Y ese liderazgo, por llamar bipolar, ha tenido un enorme efecto en el acontecer de los últimos días en Cali. Entonces hay una multiplicidad de actores. Están, por supuesto, también las comunidades indígenas. Que cuando ustedes hablan de las comunidades indígenas, todos tratamos de sonar lo más políticamente correctos posible, porque son comunidades protegidas por la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tienen medidas precautelares, supercautelares, triple cautelares, etc. Pero cuando hablamos de las comunidades indígenas, hablamos de fenómenos y problemáticas también supremamente complicados. En el norte del Cauca es Vox Populi, es evidente que el narcotráfico ha permeado muchas comunidades y minorías étnicas, desafortunadamente, porque es un fenómeno desafortunado. Y hemos visto también cómo esas comunidades han sido permeadas por intereses e ideologías políticas radicales, que hacen posible cuestionar los motivos de la participación de organizaciones como el CRIC en las protestas sociales que actualmente se viven en Colombia. El hecho de estar permeados por intereses políticos probablemente se hace tangible en una entrevista, en una rueda de prensa que dio alguno de los líderes, cuyo nombre en este momento me excusarán, no me acuerdo, el día posterior a que el gobierno toma la decisión de retirar la reforma tributaria, tratando de calmar los ánimos. Ese día la prensa se va allá al norte del Cauca a entrevistar a los líderes del CRIC, y el líder del CRIC dice: eso no es suficiente. Que renuncie Carrasquilla no es suficiente, que retiren la reforma tributaria no es suficiente, queremos que renuncie el presidente. Más claro no canta un gallo. Más claro no se puede ser. Hay en este contexto actores políticos que están buscando desestabilizar al gobierno de Colombia. Y ojo, subrayo actores políticos, diferenciando de los actores sociales que ya he dicho en principio que persiguen objetivos perfectamente legítimos en una sociedad y un sistema democrático. Reivindicaciones que son socialmente perfectamente legítimas. Pero hay que diferenciarlos. Hay que diferenciar unos grupos de otros, porque aquí tenemos una mezcolanza, un mixture de intereses y actores, unos actuando de frente y otros actuando tras bambalinas. Y sus objetivos e intereses no coinciden ni en el tiempo ni en el espacio. Unos van por algunas reivindicaciones, otros van por otros objetivos. Y algunos de esos actores tienen como objetivo desestabilizar al gobierno de Colombia. Y allí, cuando mencionamos a esos actores que tienen como objetivo desestabilizar al gobierno de Colombia, restarle gobernabilidad al gobierno de Duque, ponerlo a la defensiva, acorralarlo, es necesario también mencionar actores de la región, por fuera de Colombia, más allá de las fronteras. Y es necesario mencionar organizaciones como el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y todo este tipo de organismos regionales que se han encargado de convertirse en los auspiciadores, en los sponsors de las ideologías radicales y progresistas de izquierda en América Latina, que son las que ha llevado a Chile, posteriormente a Ecuador, hoy a Colombia, y más tarde que temprano probablemente a otros países de la región, a estos escenarios de altísima inestabilidad y volatilidad política. Y hay que referirse, por supuesto, también al gobierno de Venezuela y a Caracas. Y hay que referirse a los links y a los enlaces y a las articulaciones del gobierno de Caracas con las disidencias de las FARC, en particular con la Nueva Marquetalia y con el ELN. Y cuando ustedes analizan en detalle, con rigor y fino, encuentran que todos esos actores comparten el interés de desestabilizar al gobierno de Colombia. Caracas, más preocupante aún, se ha vuelto en el portaaviones de países extranjeros en América Latina y de agendas disruptivas supremamente complejas como las que manejan las agencias de inteligencia rusa e iraníes en el mundo.
con el agravante de que Colombia es un país aliado clave en la región de Estados Unidos. Y todos somos en conjunto el patio trasero del tío Sam, lo que hace a la región de América Latina supremamente atractivo para esas agendas disruptivas de las agencias de inteligencia rusas que se dan el lujo de tener hoy toda una división especializada en regime change, así lo llaman, cambios de regímenes. Por supuesto, cambios de regímenes que llevan al poder a regímenes similares al corte del régimen ruso o del régimen chino, poco democráticos y de un corte más totalitario, como llamaría Darren Acemoglu, el autor del Pasillo Estrecho, regímenes en donde impera el leviatán desatado, esa forma de gobierno que proponía hace muchos años atrás el famoso Thomas Hobbes, en donde había un gobierno que de manera totalitaria ejercía el poder sobre todas las actividades y menesteres que se desarrollaban en las sociedades. Un poder vasto, omnipotente, que hoy es lo que estamos viendo nosotros básicamente en Venezuela. Entonces tenemos una serie de actores, ¿cierto? Y hay más actores aquí, y hay más actores. Actores ilegales. Tenemos a las disidencias de las FARC, para ser específico, del norte del Cauca, que muy probablemente, y hay evidencias al respecto de esto, están financiando el vandalismo en Colombia. Y probablemente los capitales y la financiación de lo que estamos viendo, no probablemente, hay evidencias de esto que tienen los organismos de seguridad del Estado. Entonces hay que eliminar de ahí la palabra probablemente. Están financiando parte del vandalismo. Y ojo que hay que diferenciar el vandalismo de la protesta social. Una cosa es la protesta social, la manifestación y la protesta social, a la cual tiene derecho y le asiste el derecho a los actores sociales de ejercer. Estamos en una democracia, tienen derecho a hacer eso. Y otra cosa es el vandalismo. Hay evidencias tangibles de que en Cali, en los puntos de concentración, los muchachos reciben diariamente entre 30 y 50 mil pesos por estar allí, y el que lleva una moto recibe 70 mil pesos. Y cuando la gente les pregunta, ¿esta plata dónde viene? Dice, de allá de los señores del norte, de allá de los señores de arriba, entre comillas, los señores de arriba, haciendo referencia a los señores del norte del Cauca. Bandas criminales y disidencias de la FARC, que poco tienen hoy de político y todo tienen hoy de carteles de narcotráfico. ¿Por qué las disidencias de la FARC financian el desorden público y el vandalismo? Se preguntaría uno. ¿Para qué les sirve? Es mi hipótesis personal que es un gana-gana esa inversión para las disidencias de la FARC y para el ELN. Y el gana-gana, el win-win, viene por el lado de que el Estado y las Fuerzas Armadas, para contener la protesta social, distraen la atención de muchos recursos que deberían estar haciendo erradicación de cultivos ilícitos y tienen que verse forzados y obligados a utilizarlos para atender situaciones como esta que se tornan entonces prioritarias. Ergo, piensa uno, como consecuencia de eso, muy probablemente, si alguien, no lo he visto, no me he tomado el trabajo todavía, no he tenido el tiempo para hacerlo, pero si alguien coge y mira las estadísticas del 28 para acá de incautaciones de cocaína en Cauca y Nariño y de operativos de erradicación, probablemente va a ver que cayeron brutalmente, porque la fuerza de tarea X que está en el Cauca, la fuerza de despliegue rápido Y que está en otro lado, en este momento están más enfocadas en tratar de asegurar la infraestructura crítica de las vías que en hacer operaciones de erradicación y de cultivos ilícitos. Y probablemente también por esa vía del vandalismo y por otras vías también han logrado ralentizar el inicio de la aspersión aérea de cultivos ilícitos. O sea, están produciendo más cocaína en este momento y están evitando que la acción de la fuerza pública interrumpa el negocio. Un gana-gana total para las disidencias de la FARC y el ELN. Entonces tenemos todo este mixture de actores, ¿cierto? Que tienen diferentes objetivos, diferentes intereses. Algunos van en la procura del poder político de Colombia, ¿cierto? Otros van en procura de reivindicaciones, otros van en procura de intereses aún más oscuros y complicados, como el que menciona el narcotráfico, y hay más. Una matriz que es la que ustedes están viendo allí. Esta matriz, que tengo como 2 o 3 de estas, implica que hay diferentes tipos de intereses aquí. Están los partidos políticos tradicionales de Colombia. Los partidos políticos tradicionales de Colombia. El Partido Liberal, el Conservador, el Cambio Radical, etcétera. Que como suele ser en Colombia, y excusarán, por favor, luego me excusen esta apreciación,
completamente personal sobre la clase dirigente. La clase dirigente es un término que utiliza el politólogo Gaetano Mosca, uno de los clásicos de ciencias políticas, para dirigirse a las clases y a las élites que gobiernan los países. Pero la clase dirigente colombiana históricamente ha adolecido de falta de grandeza y de visión. Nosotros somos un gran país, un país supremamente rico, con una pésima gerencia. Y vuelvo al inicio de mi charla, de mi conversación. Acuérdense que no los acompaño en la tarde para venir aquí a sonar políticamente correcto. Entonces, quiero ser muy claro con lo que estoy diciendo y los mensajes que quiero transmitirles a ustedes de manera muy honesta y transparente. Y me excusarán quienes tengan opiniones diferentes y demás. Y estoy tratando de separar los facts, los hechos, de las opiniones. Un ejercicio a veces de equilibrismo para el circo del sol complicado de hacer. Esa clase dirigente, en medio de la situación tan convulsa que tenemos de protesta social y demás, ahí hay partidos políticos que están tratando de pescar en río revuelto. Y probablemente están pensando en ver qué le van a sacar al gobierno para apoyarlo en esta coyuntura. Y están pensando en el clientelismo. Y están pensando en el poder también en el 2022. Y hay más actores, Bueno, vamos a seguir avanzando. Al inicio de la protesta y del paro del 28, había algunos actores políticos que estaban promoviendo que el paro fuera indefinido. Uno de esos actores políticos que promovía eso es un conocido senador de la República que a través de sus redes sociales estaba incitando a que el paro fuera indefinido, cosa que eventualmente ocurrió. Estamos en un paro que se ha venido prolongando en el tiempo y en el espacio. Y a ese respecto les tengo una apreciación, y es que la estrategia de esos actores es mantener por lo que resta de este gobierno, cierto grado y cierto nivel de presión, movilización y protesta social, por lo que resta de este gobierno. Yo no creo que estemos ante la coyuntura de un acuerdo que vamos a hacer entre el Comité Nacional del Paro y el gobierno y se acabó. Dentro de 2 semanas firmamos un documento, nos pusimos de acuerdo y ya no va a haber más protesta social. No es esa mi apreciación, no es esa mi predicción. Estos actores políticos pretenden volver la protesta social el new normal, la nueva realidad que vamos a vivir los colombianos durante el próximo año, por lo menos hasta que lleguemos a las elecciones del año entrante. ¿Para qué y por qué? Muy probablemente porque en su cálculo y en su estrategia política están tratando de crear las condiciones para que se dé un cambio de gobierno el año entrante. Y esas condiciones incluyen desestabilizar el orden público, para que la opinión pública concluya que el gobierno de centro-derecha de Duque y la derecha no pudo gobernar al país y que es necesario un cambio. Promover la inestabilidad social y la inestabilidad política y la polarización para que la opinión pública concluya que es necesario un cambio, que la derecha no debe seguir en el poder. Y esa estrategia, con estos recursos y con estos instrumentos, entonces implica mantener a Colombia sumida en una constante protesta. Hoy estamos entonces ante la reforma tributaria, o estábamos hace 8 días ante la reforma tributaria. 5 días después de que el gobierno la retiró, estábamos ante la renuncia de Carrasquilla. Mañana vamos a estar frente a la necesidad de hacer claudicar la reforma pensional. Dentro de 2 meses vamos a estar frente a la necesidad de hacer claudicar la reforma laboral, y N número de pretextos probablemente se van a utilizar de forma tal que mantengamos al país sumido en escenarios de prospectiva en los cuales la protesta social se va a convertir en parte del new reality, la nueva realidad, el new normal, lo nuevo normal, como parte de esa agenda disruptiva política. Un pequeño paréntesis acá. Dentro de la agenda de estos actores, que además de generar desestabilización, pretenden también afectar gravemente la institucionalidad del país a través de una campaña muy fuerte de ataque y desprestigio de las instituciones y del sistema político colombiano, que tiene sus defectos, por supuesto que los tiene. No existen las democracias perfectas en el mundo. De pronto la danesa, que es el paradigma de las democracias hoy, en Dinamarca, en donde los niveles de corrupción son absurdamente bajos. Es superamente interesante el proceso político y el sistema político de Dinamarca. Un paradigma, quizás, de buen gobierno, si se quiere. Pero con excepción de Dinamarca, el resto de democracias del mundo, incluso las de los países más avanzados como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, hemos visto todo lo que ha pasado en esas democracias recientemente.
y los fenómenos sociales y políticos que están viviendo y experimentando esas democracias. Entonces, es normal que haya cierto grado de disrupción política, pero estos actores buscan, más allá de eso, minar la confianza de la opinión pública en el sistema político como tal. Y propenden por un cambio institucional, por un rediseño del sistema institucional de Colombia. Por eso van, a eso apuntan, a eso apuntan. Y uno de los targets dentro de ese entramado institucional preferido de estas agendas políticas son las Fuerzas Armadas. Son las Fuerzas Armadas. Escuché hace un par de días, a través de redes sociales, a un reconocido analista de la Fundación Arcoíris, o Nuevo Arcoíris, creo que se llama, diciendo que era necesario promover el cambio de la doctrina de las Fuerzas Armadas, y pidiéndole al presidente que, como parte de los gestos de buena voluntad para poder iniciar los diálogos, corrijo, la negociación, y aquí la semántica es importante, no los diálogos, la negociación con el Comité Nacional del Paro, le pidiera la renuncia a la cúpula militar por su responsabilidad en las, abro comillas, masacres y violaciones sistemáticas de los derechos humanos durante las protestas sociales que comenzaron el 28 de abril. Allende el planteamiento y lo que uno pueda pensar apasionadamente sobre el mismo, desapasionadamente hace explícito uno de los objetivos de varios de los actores que están en esta protesta social. Y es debilitar la relación entre el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas. Ese es un objetivo dentro del proceso que se condujo y que se está conduciendo en varios países de la región. Poner a los poderes a pelear entre sí. Ejecutivo contra judicial, judicial contra legislativo, las Fuerzas Armadas y la institucionalidad, sumirla en confusión, en desconfianza. Al estar pidiendo a través de redes sociales este analista que el presidente haga renunciar a la cúpula militar, implícitamente están pidiendo que reconozca que el Estado colombiano es responsable de esos abusos de autoridad y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Y aquí viene una opinión personal. Ustedes ven a The Guardian, ven los reportajes de New York Times, del Washington Post y de toda la liberal media del mundo. Y hoy allá afuera la imagen que prevalece es la de que estamos frente a un Estado totalitario que está reprimiendo una protesta social legítima. Esa es la imagen que predomina y esa es parte de la estrategia que conlleva esa campaña de desprestigio de las instituciones del gobierno y del sistema político colombiano, perfectamente articulada, coordinada y financiada por actores regionales y locales que tienen unos intereses que ya hemos descrito aquí suficientemente. Por fortuna, hasta ahora no lo han logrado. Por fortuna, a ese respecto, el presidente no ha cometido errores hasta ahora que faciliten semejante y tamaña victoria a este proceso que algunos pretenden desarrollar también en Colombia. Las Fuerzas Armadas han sido históricamente en Colombia y son, hoy más que nunca, la espina dorsal de la democracia y del sistema político colombiano. En el momento en que logren ese objetivo de generar al interior de las Fuerzas Armadas fricciones, divisiones, fracturamientos y logren distanciar del poder ejecutivo, del poder civil, vamos a tener problemas en Colombia. Por fortuna, no estamos allí. Por fortuna, no estamos allí y no creo que vayamos a llegar. Bueno, vamos redondeando ya. Creo que, viendo el vaso medio lleno, un artículo reciente que escribí yo por allá se lo mandé a alguna asociación de especialistas, analistas en México. Yo creo que este episodio tiene cosas bastante positivas. Yo creo que aquí pueden surgir cosas positivas. Todas las crisis traen oportunidades, dice ese adagio tan reconocido. Evidentemente Colombia es un país en el que la inequidad social, hemos dicho, abunda. A mí me parece sensacional que el gobierno proceda con el tema de la matrícula cero con los estudiantes, y creo que producto de este episodio de protestas sociales
vamos a tener por parte del Ejecutivo y la sociedad en general una mayor sensibilidad, una mayor empatía sobre los problemas que viven los sectores más vulnerables de la población en Colombia. Eso es importante, la empatía social es importante para construir un país más equitativo, en el que quepamos todos, en el que no haya gente, 20 millones de personas sumidas en situación de pobreza. Y quizás, optimistamente, vayamos a ver algunos avances que lleven a unos mejores niveles de equidad en la sociedad colombiana. Pero otra ganancia que siento que tenemos es que en estos días hemos visto, y ha quedado explícito a los ojos de la opinión pública colombiana, los objetivos y los intereses y el tipo de accionar de las agendas políticas populistas y radicales que quieren tomarse el poder en Colombia el año entrante. Hoy ya todos tenemos claro cómo operan, qué buscan, quiénes son. Y quizás eso permita que la gente despierte de un letargo que nos termine llevando a caminar completamente ciegos hacia el abismo el año entrante, cuando nos veamos abocados a ir a las urnas a tomar una decisión supremamente importante para el país. Tal como sucedió en Venezuela. Colombia tiene varias ventajas comparativamente con lo que sucedió en la Venezuela pre-Chávez. Y es que tenemos un espejo en que mirarnos, afortunadamente a tiempo. Eso no implica que no terminemos cometiendo errores más adelante. Bueno, voy a mostrarles para finalizar ya muy rápidamente. Este es un producto que está en gestación. Varias compañías, en particular una compañía inglesa de Londres, un equipo de crisis con el que estoy ahorita siguiendo día a día. Todos los días tenemos reunión para monitorear la situación en Colombia. Me pidieron que hiciera un análisis estratégico de proyección de escenarios sobre la situación de Colombia. Estoy en el desarrollo de ese ejercicio, entonces estoy proyectando unos escenarios basados en la coyuntura de la negociación del Comité Nacional del Paro y el Gobierno. Son escenarios a 1 o 2 meses. ¿Qué es lo que puede pasar allí? ¿Cuáles son los posibles outcomes de esta situación de protesta social en el marco de una negociación? Y unos escenarios de mediano plazo a 1 año. Entonces, esos escenarios me han llevado a mí, y aquí hay unos temas metodológicos. Ojo, cuando uno plantea un escenario, está diciendo que algo es factible. No está diciendo qué tan factible o lo contrario. Un posible escenario, ¿cierto? Entonces, aquí he construido 3 escenarios hasta ahora, y insisto, este es un producto en construcción que les agradezco manejarlo reservadamente, porque esto estoy preparándolo por una empresa. He desarrollado 3 escenarios que tienen que ver con la posibilidad de que se logre un acuerdo en la negociación entre el gobierno y el Comité Nacional del Paro. 3. Y que esos acuerdos permitan retornar en el mediano plazo a una relativa normalidad. Y 2 escenarios que se refieren a que no se logre un acuerdo y que eventualmente se produzca un deterioro mayor de la situación de la que estamos viendo hoy. Hay una serie de elementos transversales que son los que hay que analizar para crear en el marco de esta metodología de proyección de escenarios, ¿cierto? Y que tienen que ver estos factores con qué tan factible es que un escenario se produzca o que sea más probable un escenario que el otro. Estos son los escenarios, básicamente, en síntesis. El escenario 1, que hay un acuerdo con una negociación relativamente rápida, una negociación de días. Un escenario B, que hay un acuerdo con una negociación más prolongada de semanas. Un escenario C, que hay un acuerdo parcial solo con algunos grupos que conforman el Comité Nacional del Paro. Y dos escenarios más que están relacionados con que no hay un acuerdo. Que no se logre ese acuerdo, que el paro continúe indefinidamente, pero que gradualmente vaya perdiendo fuerza por diferentes factores que aquí los enumero en el análisis, o que por el contrario, no se logre el acuerdo, el paro continúe y las protestas y la inestabilidad se extiendan y la gobernabilidad se reduzca tangiblemente. Estos son los escenarios, no tenemos el tiempo suficiente para revisarlos, pero estas son las probabilidades para que ustedes tengan una noción. Así los estoy viendo yo en este momento, esos escenarios, en cuanto a probabilidad. Hay 2 escenarios que considero yo en este momento. Esto lo voy a terminar en el transcurso del día de hoy porque mi compromiso es entregárselo a la compañía inglesa mañana, pero en este momento, después de acopiar una serie de factores y mirar cuáles son las variables claves para que estos escenarios se puedan configurar, tengo 2 escenarios que tienen una probabilidad, mi concepto, alta, 2 que tienen una probabilidad media y 1 que tiene una probabilidad baja. Y finalizo la presentación con esto. Estos son 5 escenarios de mediano plazo y estos tienen que ver con cómo la situación que estamos viviendo hoy va a propiciar en Colombia un cambio político a mediano plazo. Y tengo allí 3 escenarios relacionados con que no hay un acuerdo,
y esos escenarios contemplan 3 escenarios en diferentes grados de probabilidad, que este gobierno tenga que renunciar, que es un escenario que uno podía hipotéticamente plantear, y que lo analizó este fin de semana en la revista Semana Luis Carlos Vélez, el periodista de Semana de RCN, que eventualmente este gobierno se pueda caer, algunos han planteado tal cosa, o que no se logre un acuerdo, el gobierno se debilite fuertemente y esa debilidad termine propiciando que los actores políticos radicales que gestaron esto tras bambalina terminen cosechando a mediano plazo. Esta es la probabilidad que estoy haciendo con esos escenarios que brevemente les he descrito. Allí tengo un escenario con probabilidad alta, 2 con probabilidad media y 2 con probabilidad baja. ¿Para qué hacemos estos ejercicios de escenarios nosotros en las empresas privadas? Pues para ver cuáles son las consecuencias de estos escenarios para nosotros, para los hombres de negocios. ¿Y qué debemos hacer ante esos escenarios? ¿Cuáles son los impactos? Si se da el escenario A, si el año entrante tenemos un gobierno radical de izquierda asumiendo la dirección del país, ¿qué significa eso para nosotros como empresarios? ¿Cuál va a ser el impacto en nuestras vidas y en nuestras organizaciones? Y por sobre todo, además de los impactos, ¿cuáles son las estrategias de acción? Bueno, supremamente agradecido con ustedes. Excusarán un poco la presentación un poquito informal. Y Vicky, si hay preguntas o inquietudes, bienvenidas. Pueden suspenderla. Eso, perfecto. Muchas gracias. Pues Pablo, muy interesante lo que nos has planteado y efectivamente sí tenemos varias inquietudes y algunas preguntas. Claro que sí. Mafe. Gracias, Vicky. No te oigo. Ok, ahora sí. Ya me escuchan. Adelante. Gracias, Pablo. Bueno, aquí nos preguntan, en el escenario que se caiga este gobierno, ¿se adelantarían elecciones? ¿Lo contempla la Constitución? Esa es una excelente pregunta. Yo estoy como pasé muy rápido los escenarios y no hay tiempo para mirarlos en detalles, pero sí, efectivamente, probablemente lo que en esa situación se configuraría sería un gobierno de transición que terminaría convocando a nuevas elecciones anticipadas. Esa es mi visión sobre ese tema. Gracias. ¿Cuál es su opinión sobre algunos políticos del mismo partido del presidente Mafe, que hoy en día muestran... Mafe, ¿Sí? perdóname. Y no es que el tema esté en la Constitución colombiana, ¿no? Es que es como terminan evolucionando este tipo de situaciones que normalmente cuando se presentan transgreden el marco constitucional de los países. Perdóname, Mafe, excusa, ¿cuál es la siguiente pregunta? No, tranquilo, Pablo, gracias. ¿Cuál es tu opinión sobre algunos políticos del mismo partido del presidente que hoy en día se muestran en desacuerdo? Esa es una muy buena pregunta. Yo me considero personalmente una persona de centro derecha. Ahí me pongo yo en el espectro político, porque en algunas cosas soy bastante liberal, en otras tiendo a ser algo más conservador. Pero a mí me parece que el populismo radical de izquierda es igualmente peligroso al populismo radical de derecha. A mí las posiciones radicales me parece que son para la sociedad supremamente contraproducentes. Y en el Partido del Centro Democrático hay radicales de derecha. Hay gente radical de derecha que no le hace bien al partido y que salen con unos comentarios y unas apreciaciones y unas cosas que dejan muy mal parada a la derecha. Muy mal parada a la derecha. Los hacen ver como unos trogloditas cavernarios de ideas retardatarias, cosa que no obedece a la realidad. Entonces, efectivamente, allí, por ejemplo, a mí me parece un error terrible, y eso viene de la derecha radical dentro del Partido Centro Democrático, dentro de los más radicales de esa área, pensar en proponer que el hijo del presidente Uribe sea candidato por el Centro Democrático. Yo he escuchado a Tomás Uribe hablar, me parece un muchacho supremamente inteligente, me parece un tipo coherente, articulado, pero por Dios, el país no está para muchachos inteligentes y bien formados y simpáticos. Necesitamos experiencia, necesitamos capacidad de gobierno, necesitamos olfato político, porque lo que ha faltado en parte al gobierno
y yo soy del concepto de que en este momento no debemos ser críticos con el gobierno, en este momento debemos arropar a las instituciones. Yo en este momento estoy liderando varias campañas para respaldar a la policía, llevándoles aguas a las estaciones, llevándoles alimentos, dándoles palmadas en la espalda, arropando las instituciones. Creo que eso es lo que corresponde a la sociedad hacer ahorita. Pero independientemente de eso, hay en ese ala radical del Centro Democrático unas apreciaciones como esas tan livianas y tan ligeras que preocupan, que preocupan. No sé si respondió a la pregunta. Eh, claro que sí, Pablo. Tenemos varias preguntas. Una sobre el tema de inversión extranjera. ¿Se puede esperar alguna huida de inversión extranjera? Uy, tenaz ese tema. Ese es el tema que estoy lidiando yo aquí ahorita. Ese es el tema que estoy lidiando ahorita. Terminé antes de esta reunión una hora de reunión con una compañía europea que asesoro el Crisis Management Team de la región, todos discutiendo la gerencia, cómo vamos a sobreponernos de esta situación tan complicada. El golpe a la caja de la compañía es brutal. El golpe a las cajas de las compañías, grandes, medianas y pequeñas, multinacionales, pymes, lo que sea. Es brutal. Y es brutal el ruido que está generando esto en el exterior. Tengo reunión ahora más tarde con una compañía productora de cine y televisión. A las 5:30 se conectan de Estados Unidos para tratar de entender qué es lo que está pasando y la pregunta es, oiga, ¿es viable lo que estamos pensando hacer en Colombia? ¿Será que vamos a poderlo hacer tal como están las condiciones en el país? Y eso significa que un proyecto que implica inversión en Colombia puede verse afectado, porque la percepción de riesgo país, que así se denomina percepción de riesgo país, asociada a dos variables, inestabilidad política y social, ha crecido. La percepción en el exterior es que el riesgo de Colombia y el riesgo de país ha cambiado. Entonces, evidentemente, estamos ante una coyuntura en donde se puede ver afectada la inversión extranjera directa y la inversión extranjera actual. Tengo una experiencia en el año 2008, me tocó ir a Caracas, alrededor de 2008, ya estaba el gobierno de Chávez como su quinto o sexto año, a visitar varias plantas de una multinacional y hacer un trabajo de auditoría para varios contratistas de esa multinacional en Venezuela. Y me acuerdo mi conversación como si fuera ayer con un empresario venezolano al que le dije, ¿y tú no tienes aquí certificaciones de calidad en tu empresa? Y me dijo, mira, chico, yo no le voy a gastar un peso a esta empresa. Yo no sé este país para dónde va. Entonces no me pides a mí gastarme plata en certificaciones de calidad, porque como estamos, y esto lo que significa es que se frena el escepticismo, la incertidumbre frena la inversión, cohíbe al empresario de invertir. Y ese es un riesgo que tenemos y que tenemos que ser muy cuidadosos de manejar. Por eso es que mi insistencia en este momento y mi llamado a toda la gente con quien interactúo en estos días es arropemos al gobierno, porque aquí está en juego no solo el gobierno de Duque, está en juego la institucionalidad, la credibilidad, la confianza en el país. Lo que está en juego es mucho más de lo que parece estar en juego. Claro. Pablo, tengo aquí unas preguntas, estoy tratando de coordinar, pues hay unos temas muy parecidos, pero tengo aquí una específica de Pedro Sarmiento que pregunta, ¿podemos estimar que cómo existen aspectos comunes en todas las tendencias, como la reforma del Congreso y otros? ¿Considera que un referéndum para aprobar los cambios o la convocatoria de una asamblea constituyente? Yo creo que hay momentos para los referendos y las constituyentes. Yo creo que hay momentos. Bien, Los que son católicos me entenderán, creo que es en Proverbios, que hay una fase en que yo no soy muy dado, les confieso, leer la Biblia, leo de todo, pero y me precio de católico, pero pues muy poco leo la Biblia, pero la parte de Proverbios me encanta. Esa parte de Proverbios dice que en la vida hay un momento para todo. Hay un momento para reír, hay un momento para amar, hay un momento para pelear, hay momentos para todos en la vida. Pero no sé, me parece que en un momento como estos, con los ánimos y las pasiones como están, a un año de elecciones, una constituyente puede ser un salto al vacío, porque es que una constituyente sabe cómo entra, pero nunca sabe cómo sale. Sí. Hay otra referente al tema de Cali y son dos personas preguntan lo siguiente. ¿Fue Cali escogida o fue casualidad que allí se centraran los mayores desmanes? Uy. Por ejemplo, Cartagena, que es tan vulnerable, no escaló a mayores por ahora. Y la segunda pregunta referida a Cali dice, Pablo, ¿crees que Cali fue escogida por lo que comentas sobre que es una alta zona de cultivos ilícitos
y por ende generar desmanes en esta zona retrasan los procesos de erradicación de los cultivos ilícitos? Qué buena pregunta esa, qué excelente pregunta, porque me acordaron de un punto por el que pasé quizás muy de largo. No, yo creo que Cali fue escogida y que el contexto socioeconómico del suroccidente del país en general, me refiero a lo que se vive en Nariño, en Cauca y en Valle, tiene que ver con que Cali fuera el target inicial de todo esto. Y creo que se pretendía generar desde Cali un efecto dominó sobre el resto de ciudades de Colombia, que afortunadamente se ha dado parcialmente. Esperemos que no se termine produciendo ese efecto dominó. Y eso hace imperativo que el gobierno no permita que la situación y el statu quo del Cali se prolongue en el tiempo. Es imperativo que el gobierno retome el control de Cali rápidamente, porque si la situación de Cali se prolonga en el tiempo y esa inestabilidad persiste, mi preocupación es que eso se termine irradiando al resto de ciudades de Colombia como un cáncer que se esparce rápidamente y sin control. Entonces, la respuesta es no, no creo que haya sido fruto del azar, creo que fue planificado y creo que tiene que ver con el contexto general de Cali como es la ciudad más importante, ubicada a 2 horas del puerto más importante sobre el Pacífico y la ciudad más importante de todo el suroccidente de Colombia, industrialmente, culturalmente, socialmente. Entonces creo que fue el laboratorio seleccionado dentro de ese plan que creo yo que articulada y coordinadamente existe. Hasta cierto grado, ¿no? Hasta cierto grado, por algunos actores. Bien, tenemos otra que dice lo siguiente: ¿existen probabilidades de un golpe de Estado por parte de las fuerzas militares para que no gobierne la izquierda? Uf, esa es una pregunta compleja. Es una pregunta Alto compleja. nivel. No, tiene sus complejidades por varias razones y siento que cualquiera, yo en principio pienso que paradójicamente, fíjense ustedes, Colombia se precia de ser la democracia más antigua de América Latina con la guerrilla más antigua de América Latina. Eso es como una paradoja en sí mismo, ese concepto. Y Colombia no tiene golpes de Estado desde la época de Rojas Pinilla. Ha sido ojo, con la guerrilla más antigua, y esa es la paradoja, resultamos siendo una de las democracias más estables del continente. Es extraño. Dicho eso, Colombia, a diferencia de los otros países del continente, no se ha visto nunca gobernada por un gobierno socialista y de izquierda. La pregunta que quizás yo me haría es si debemos los colombianos prepararnos mental y psicológicamente para ese escenario. Y mi apreciación hoy, en ese ejercicio que estoy terminando de hacer para la compañía que les comenté, es que quizás, tal como están dadas las cosas, la probabilidad en el 2022 apunte más hacia un gobierno de centro-izquierda, quizás de corte socialista, que un gobierno radical de izquierda. La gente se alarma y los medios especulan con las recientes encuestas que muestran que el 40% lo tiene fulanito, el personaje X de Marras, y que entonces eso hace que sea inminente la llegada del señor al poder. Yo creo que las encuestas son simplemente una fotografía de un momento y hay mucha tela que cortar todavía en este año, eso no lo doy yo por sentado y seguro. ¿Cómo irán a reaccionar las Fuerzas Armadas en ese momento? Me invitan a una conferencia un mes antes de esa posesión y miramos a ver cómo están las cosas en ese momento, porque las Fuerzas Armadas colombianas son supremamente respetuosas de la jerarquía civil, pero abocadas a un escenario que nunca hemos vivido, no sabemos cómo podrían reaccionar. Entonces, bueno, excusen que no sea más preciso en esa respuesta porque esa pregunta la encuentro interesantísima, pero compleja en este momento como de concluir algo a ese respecto. Claro, teniendo en cuenta pues lo que acabas de mencionar, ¿existe alguna probabilidad del rearme de la población civil, pues con el impedimento que tiene la Policía Nacional? Ese es un fenómeno preocupante, ¿saben? Y ese es un fenómeno preocupante no solo asociado a esta campaña para poner en igualdad de condiciones al law enforcement, a la fuerza pública con la delincuencia y con quienes subvierten la ley. Creo que eso está
más asociado a un problema, quizás para mí, el segundo en orden de prioridades de Colombia hoy después de la corrupción, y es el predominio de la ley. Yo creo que en Colombia, desde hace ya unos cuantos años atrás, no existe el rule of law, sino en el papel. Y creo que la justicia colombiana, el sistema judicial colombiano, está sufriendo desde tiempo atrás una profunda crisis que se ve y se pone de manifiesto en los indicadores que tenemos terribles en cuanto a lo que justicia se refiere. Y ojo que la justicia, según los grandes hombres y los pensadores liberales del siglo XVII y XVIII, es uno de los principales servicios que un Estado le presta a una sociedad. La justicia, la paz, la tranquilidad, pero la justicia. Evitar que los seres humanos en esa dialéctica de Thomas Hobbes, que son un animal, un lobo para el hombre, terminen asesinándose el uno al otro. Para eso está la justicia, para poner orden en las sociedades. Y aquí no hay rule of law. Aquí tenemos unos índices de impunidad que alarman a cualquier país de la galaxia. Los índices de impunidad en Colombia en criminalidad oscilan entre el 70 y el 90%. De cada 10 homicidios en Colombia se investigan 9. Y culpables haya 1 o 2, o sea que el 80% quedan en impunidad, o sea que la justicia no funciona en Colombia. La policía captura bandidos y más se demora el operativo y la inteligencia de meses en producir ese resultado que el juez en ponerlos de patitas en la calle a las 12 horas. Así no hay ciclo de seguridad que aguante. Entonces, el tema del rule of law es efectivamente un hoyo negro que tenemos en este momento y que tiene todo que ver con lo que estamos viviendo en esta sociedad nuestra, en la que victimarios y víctimas se confunden con facilidad. Tal como está estructurado el sistema de justicia en Colombia, está estructurado para incentivar el crimen, si ustedes me preguntan a mí. A favor del criminal y en contra de las víctimas. Perfecto, gracias Pablo. No, Pablo, esto aquí tenemos más de 15 preguntas, pero vamos a tratar de unir estas dos. Tengo la siguiente, dice Mariano Espitia, miembro de nuestra junta, dice, excelente radiografía de la situación. ¿Usted ha analizado la posibilidad de una guerra civil? Y Alfonso Argüelles también pregunta, en su concepto, ¿cuál sería una estrategia para ir a la normalidad, para ayudar a la institucionalidad del gobierno? Bueno, la primera parte de la pregunta me hace recapacitar que quizás no respondí a cabalidad la que mencioné anteriormente, y es porque una guerra civil implica, en palabras de Ariel Ávila, el analista conocido, analista, para mí más activista que analista, enfrentar el pueblo contra el pueblo, enfrentar el pueblo contra el pueblo. Y lo preocupante de que no haya rule of law es que ante la ausencia de la autoridad legítima ejerciendo el control, ejerciendo la ley, el ciudadano tiende a armarse. El ciudadano tiende a armarse. A mí en un foro que estuve antes de la pandemia, cuando todavía podía haber foros donde uno se sentaba al lado del otro panelista, precisamente con Ariel Ávila y un decano de la Universidad de Rosario, los tres estuvimos debatiendo sobre el tema del posconflicto. Me preguntaron si yo estaba de acuerdo con una ley que promulgó alguien del Centro Democrático de abrir la posibilidad de que la gente se armara. Yo creo que en un estado donde existe un leviatán relativamente decente, el monopolio de las armas debe estar en manos del Estado. En manos del Estado. Las armas no son para que las tengan los ciudadanos. En Estados Unidos existe esta cultura por la segunda enmienda, y tener armas es algo común y es considerado un derecho de la ciudadanía. Pero hay diferencias culturales que creo que aplican en casos como ese. Yo no creo que nosotros estemos a puertas de una guerra civil. Creo, y en el ejercicio de escenarios tengo calificado como una baja probabilidad la posibilidad de que tengamos una situación de fractura del gobierno actual. Yo creo que los actores políticos que están tras de todas estas cosas aspiran a debilitarlo lo suficiente para crear esas condiciones en las cuales ellos asuman el poder, pero no les conviene actuar a ellos como perpetradores de un golpe de Estado. Ellos aspiran a llegar como llegó Chávez en Venezuela, a través de un proceso que los legitime, o sea, democrático, en las urnas, y que termine haciendo de ese régimen totalitario y de esa dictadura, al menos en apariencia, estar embestido de la democracia. Entonces no creo que estemos frente a ese escenario y me preocupa el fenómeno de ver a la sociedad civil armándose, porque da cuenta de esa ausencia de autoridad y de monopolio de armas por parte del Estado. Gracias, Pablo. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál efecto crees que tiene la separación indígenas del Comité Nacional del Paro? Ok,
Perfecto. Mafe y Vicky, permítame que esta es la última pregunta porque en 5 minutos tengo que estar conectándome aquí a otro lado. Y les ruego Claro que porque sí. están muy buenas las preguntas, pero entonces yo creo que la decisión del Comité Nacional de Paro la estuve analizando precisamente hace un par de horas con el Comité de Crisis ahorita que estábamos. Tiene que ver con varias cosas. Yo creo que eran agendas diferentes y cuando los sindicatos y los estudiantes deciden sentarse a negociar con el gobierno, en ese momento esas evidencias en cuanto a intereses se hacen allí evidentes, emergen. Y por eso el CRIC se aparta entonces del Comité Nacional del Paro. O sea, en otras palabras, el CRIC iba por otros propósitos diferentes. Segundo, el CRIC en estos últimos días ha enfrentado una serie de ataques reputacionales muy fuertes. Yo creo que el CRIC se equivocó al tratar de plantearle un desafío a la sociedad caleña como el que trató de plantear este fin de semana, porque terminó fue generando una movilización social y con sus propias tácticas, con sus propias estratégicas, o sea, victimizarse, la sociedad caleña logró detener lo que probablemente hubiera sido una situación supremamente complicada en Cali. Por supuesto, han habido infiltrados allá, infiltrados de diferentes bandos, la gente armada disparando. En este fin de semana en Cali, la fuerza pública tiene evidencias de gente asociada probablemente al narcotráfico, y tiene probablemente evidencias también de milicianos de las FARC que probablemente están allá metidos en las protestas generando caos y tratando de afectar a la fuerza pública. Pero creo que el tema es, digamos, como por ese corte, en el sentido de que el CRIC está teniendo sus propios problemas internos. Hay indígenas que durante este fin de semana produjeron varios videos señalando al CRIC de estar inmerso en narcotráfico, señalando al CRIC de malgastar los recursos que el gobierno y el Estado le han dado. Eso sumado a la oposición de la sociedad caleña, eso sumado a las denuncias que hubo de agresividad por parte del CRIC, y el CRIC le gusta verse como víctima, no como victimario, ojo con eso, y eso sumado a las diferencias que parecen estar surgiendo con el Comité Nacional del Paro, creo que en sumatoria produjeron este replanteamiento. Lo que me preocupa es que de pronto estemos más bien ante un cambio de táctica del CRIC. Y creo entender que lo que están buscando de pronto al salir de la ciudad, y no han salido completamente, porque todavía hay indígenas en Cali, según me comentan, en este momento en varios puntos de bloqueo todavía hay indígenas, no han salido completamente, por lo menos no hasta ahora, es ir y tomarse la Panamericana y cortar las vías de abastecimiento logístico de Cali, porque Cali, su despensa está en el suroccidente del país. Nariño y Cauca alimentan a Cali, en parte. Entonces, al presionar esa vía arteria, pues siguen generándole dificultades a Cali y con menos costos, porque la logística de tener indígenas a 200 kilómetros de resguardo y mantenerlos allá es alta. La logística de perturbar la vía panamericana es mucho menos costosa y quizás más eficiente desde el punto de vista de generar esa disrupción. Bueno, Vicky y Mafe, a Carlos, mi saludo muy especial y la enorme deferencia que han tenido conmigo de invitarme aquí a compartirles estos minutos. Muy agradecido con todos ustedes. Muchas gracias. Espero Pablo, haberlos excelente. confundido por lo menos lo suficiente, si no los que usted. Entonces, no, excelente exposición para darle pues esta apertura al Comité de Seguridad y pues obviamente también por el capítulo OSAC Región Caribe. Muy bueno, tenemos muchísimas preguntas todavía, pero las vamos a transcribir y te las enviamos, Pablo, y sería muy bueno también poderles entregar a todos, a ti, en los correos electrónicos, porque seguramente van a querer consultarte directamente, pero esto nos da para una segunda parte, un café adicional. Maravilloso, ojalá podamos hacerlo tete prontamente, que es lo rico, Ojalá. es lo humano. Un placer Sí, saludarlos a todos. Gracias, Vicky, María Fernanda, un placer y feliz Gracias, tarde para Pablo. todos. Un abrazo. Luego. Chao. Adiós.